Intensas lluvias dejan cantones bajo el agua en la región litoral. Chone fue declarado en emergencia. La proforma presupuestaria para el 2024 será de más de 35.000 millones de dólares. Sin embargo, el déficit contemplado es de 4.800 millones. IVA al 13% entrará en vigencia desde el 1 de abril. El presidente Daniel Noboa podrá subirlo al 15%, previo informe del Ministerio de Finanzas. En lo internacional, debido a las fuertes corrientes de aire, 5 vuelos en Estados Unidos alcanzaron velocidades supersónicas que superaron los 1.200 kilómetros por hora. En los deportes, Joseph Alcácer dejó listo el 11 inicial de liga para la final de ida de la Recopa Sudamericana. Miércoles 21 de febrero del 2024, amigos, muy buenas noches. Bienvenidos a la emisión estelar de Noticias 7. Los invitamos a que nos sigan en el telégrafo.com.es, ecuadortv.es, en el dial de Pública FM y por nuestras redes sociales. Fer, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, Meche? ¿Cómo andas? Un fuerte abrazo para ti y para todos. Un gusto que nos acompañen en esta noche. Recuerden que ya tienen en sus pantallas donde pueden ver el código QR, el cual los invitamos a escanearlo con su teléfono celular para poder acceder a información actualizada y verificada que tiene para ustedes el telégrafo digital. Acá arrancamos con nuestra oferta informativa. Hacer un recorrido por las provincias que se han visto más afectadas por las intensas lluvias registradas en las últimas horas. Veamos Manabí, donde el cantón Chone fue declarado en emergencia. Desbordamiento de ríos, calles anegadas e incluso dificultad para trasladar ganado en el cantón Chone, ubicado en el centro norte de Manabí, ha hecho que se declare a ese cantón en emergencia. Esta provincia es una de las más afectadas por el invierno. Según la municipalidad, la declaratoria fue propiciada tras una intensa jornada de lluvias. Aseguran que el temporal y la crecida de los ríos supera los niveles registrados en marzo del 2023. En esa fecha, al menos del 70% de las viviendas de la zona urbana se inundaron. El Centro Zonal ECU 911 Puerto Viejo informó sobre el estado de las vías de todo Manabí en medio de esta estación invernal. Algunos tramos están cerrados, mientras que otros sufren cierre parcial. Con corte a las 7:40 de este 21 de febrero, se registraba la vía San José Chamanga Pedernales parcialmente habilitada, la vía Machalilla Ayampe parcialmente habilitada en el sector Ayampe, la vía Chone Flavio Alfaro parcialmente habilitada en el sector Sesme, la vía Chone en el sector San Antonio San Vicente está cerrada por un deslave. El resto de vías, ha dicho el ECU 911, se encuentran habilitadas. Andrea Orbe, Noticias 7. Y en la provincia del Guayas, las lluvias dejan más de 10.300 personas afectadas. Según el INAMI, los cantones de Guayaquil, Milagro y Playas son los que más precipitaciones registran en los últimos días. Las intensas lluvias registradas en las últimas horas en la provincia del Guayas dejan zonas inundadas, calles cerradas, viviendas colapsadas y familias afectadas. 3 cantones principales que han sido los más afectados de la provincia del Guayas, que son Playas, Guayaquil y Milagro, con acumulados de tan solo 3 días que han sobrepasado incluso 514.2 milímetros. Según el último reporte de la Secretaría de Gestión de Riesgos, las precipitaciones en Guayas dejan 10.336
49 personas afectadas y 65 damnificadas. Así también las inundaciones y deslizamientos han afectado a 2.161 viviendas y otras 20 fueron destruidas. Por ejemplo, en el cantón Playas, declarado en emergencia desde el pasado 11 de febrero, sus habitantes a través de botes o caminando en el agua intentaban rescatar sus bienes. Hay quienes se las ingeniaron para mover un vehículo atrapado en medio de las inundaciones, como captaron los moradores de la zona y circularon las imágenes en redes sociales. El desbordamiento del río Chuyuna ocasionó que las comunas de Engabao y Puerto Engabao se encuentren incomunicadas y varias vías colapsadas. Desde la prefectura del Guayas se movilizaron para atender a las personas afectadas por la temporada invernal, que se ve influenciada con mayor intensidad por el fenómeno del Niño. A través de un mensaje en la red social de la prefectura se informó: llevamos atención médica a más de 300 habitantes afectados de los barrios La Toma y Aguas Verdes ante la crecida del río Arenas. Además, entregamos 200 kits de ayuda humanitaria y 200 toldos. Estamos coordinando acciones para extender la ayuda a más guayasenses que lo necesiten. Mientras en Guayaquil las precipitaciones también fueron continuas. La ciudad recibió en 2 días toda la lluvia prevista para febrero. El alcalde Aquiles Álvarez informó que han atendido 26 sectores con reportes de acumulación de agua y caída de árboles. Indicó que el esfuerzo ha sido posible gracias a la colaboración de Interagua, Bomberos y Ambiente bajo la coordinación de Segura EP. Así también se detalló que tras la inundación reportada en la parroquia Pozorja, se enviaron equipos de rescate y maquinaria de obra pública, pues al menos 5 zonas de Pozorja generaron novedades y cerca de 45 familias fueron atendidas. Los cantones de Milagro, Colimes y sus recintos también presentaron novedades. Sus habitantes optaron por trasladarse en medio de las inundaciones. Olga Velasco, Noticias 7. Las fuertes precipitaciones en la provincia de Esmeraldas provocaron 86 eventos entre inundaciones y deslizamientos en varios sectores de la provincia verde. Según la Secretaría de Gestión de Riesgos, 2.964 personas han sufrido por el mal temporal. Además, 116 viviendas se reportan como afectadas y 3 destruidas. Los cantones más golpeados son Atacames y sus parroquias Súa y Tonsupa. Además, la parroquia rural Tabiazo reporta crecidas de ríos, anegaciones de viviendas y cultivos y daños en la infraestructura vial. En este sector también se registró un deslizamiento de tierra que causó el colapso de una vivienda donde residían 2 familias. La prefectura de Esmeraldas informó que se ha dispuesto la movilización de maquinaria pesada para despejar las vías y facilitar el acceso a las zonas perjudicadas. Asimismo, indicó que se está realizando un censo para cuantificar los daños y las necesidades de la población. Pedernales, fiscal, Colegio del Milenio. Y en Bolívar las imágenes son dantescas realmente. Casas arrancadas de raíz por las fuertes corrientes y caudales que arrasan con todo a su paso. Son el saldo negativo del fenómeno del Niño en esa provincia. Como si se tratara de una pesadilla, así se llevó la crecida del río Soloma una vivienda en Nichandía, provincia de Bolívar. Los habitantes del sector solo pudieron observar impactados la inclemencia del tiempo y rogar porque no hubiera víctimas mortales. No había habido nadie ahí, para que estamos fuera de la casa. Se fue todito. En las naves, en cambio, el agua arrasó con el complejo turístico Las Cascadas de San Mateo ante la mirada impotente de sus trabajadores. Las intensas lluvias de este martes 20 de febrero ocasionaron la crecida de varios ríos, poniendo en riesgo a las localidades cercanas, aunque hasta el momento las autoridades no han dado a conocer el balance oficial de las afectaciones. Miriam Zambrano, Noticias 7. Las intensas lluvias también se han hecho presentes en la provincia de Pichincha. Según el INAMI, las temperaturas rodean los 17 grados centígrados. Por ejemplo, este miércoles la capital registró un cielo nublado con lluvia y presencia de niebla.
Y en un hecho sin precedentes, debido a fuertes corrientes de aire, 5 vuelos en Estados Unidos alcanzaron velocidades supersónicas que superaron los 1.200 kilómetros por hora, cuando por lo general la velocidad de máxima apenas supera los 900 kilómetros por hora. El hecho, que fue imperceptible para los pasajeros, provocó que los vuelos llegaran antes a su destino, por lo que las aeronaves debieron sobrevolar hasta recibir la autorización del aeropuerto para poder aterrizar. El Servicio Meteorológico de Estados Unidos informó que en Washington, a la altura a la que vuelan estos aviones, se detectó el segundo viento más fuerte de la historia local, alcanzando los 426 kilómetros por hora. Bien, vamos con temas de carácter político. En una entrevista concedida a un medio de comunicación nacional, el presidente Daniel Noboa dijo que en el marco de la focalización de subsidios no se tocarán los destinos al gas ni al diésel. Señaló además que el trabajo de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional dan como resultado tener un país con mayor calma. A continuación, un extracto de los principales temas tratados en esta entrevista. Fuentes de empleo. Hemos creado ya cerca de 50.000 empleos jóvenes. No solo la parte de seguridad, sino que estamos haciendo para recuperar al país de un periodo de estancamiento, de un periodo total de inactividad económica. Focalización subsidio combustibles. Tiene que ser como un sistema de bandas y tiene que ser algo gradual, pero tiene que ir también a lo que menos afecta a la productividad como nación, que viene a ser Ecopaís y Extra. No se va a tocar el diésel, no se va a tocar el gas, lo cual tiene una directa correlación con costo de alimentos, tiene una directa correlación con productividad agrícola, tiene una directa correlación también con costo de energía. Optimización sector público. No creo en el cierre total de ciertas empresas, pero sí creo que hay que fortalecer ciertas empresas públicas, hay que limpiarlas y hay que volver más eficiente sus costos y volver a estas empresas más eficientes, como por ejemplo CNT, Banco del Pacífico, Petroecuador, CENEL, SELEC, Transelectric. Es importantísimo tener una eficiencia en cada una de esas empresas, porque ahí hay muchos caliches, y en esos caliches es donde se pierde plata, dinero de todos los ecuatorianos. Consulta popular y reforma sistema de justicia. Para eso tenemos una consulta popular en el cual vamos a tener juzgados especiales, con jueces especiales para acciones constitucionales, y no existan estas famosas acciones de protección o que los criminales puedan salir con una jugarreta judicial. Coordinación, trabajo, ejecutivo, Asamblea Nacional. Hemos logrado pasar 4 leyes económicas urgentes, el cual nos va a ayudar también de salir de la crisis económica. 4 leyes económicas urgentes en el cual va a generar mayor empleo para los jóvenes, asimismo como con la ley de extinción de dominio, poder usar el dinero y los recursos de los criminales que fueron usados para aterrorizar a nuestras familias para el bien social. Trabajo, Fuerzas Armadas y Policía Nacional. Ahora tenemos unas Fuerzas Armadas que están trabajando de una manera extraordinaria, una policía que está trabajando en coordinación con las Fuerzas Armadas y con el Gobierno Nacional de una manera totalmente adecuada y respetando los derechos humanos. Tenemos también mucho menos corrupción en todos lados. Situación país. En cada lugar donde vamos, en cada ciudad, en cada pueblo donde estamos, mucha gente contenta, mucha gente satisfecha de que las cosas están mejorando, porque no es solo dar la calma, es sostener la calma. Ahora debemos de sostener la calma y dar reactivación económica y dar oportunidades a la juventud que tanto creyó en mí durante la campaña y que siguen creyendo en este proyecto político. La proforma presupuestaria para el 2024 será de más de 35.000 millones, cuyos ingresos en su mayoría vendrán de impuestos, y esto se suma los financiamientos de organismos multilaterales. Sin embargo, el déficit contemplado es de 4.800 millones.
principales impuestos. El gobierno transparentó las cifras y publicó oficialmente los valores que se necesitan para llevar las finanzas del país este año. La proforma presupuestaria 2024 es de 35.536 millones de dólares. Pero ¿de dónde se pretende sacar este valor? Solo de impuestos se recaudarán 15.716 millones de dólares, mientras que los ingresos por financiamiento de organismos multilaterales serán de 10.991 millones. Que todas las leyes económicas que ya se encuentren publicadas en registro oficial son las que se incluyeron en el cálculo, tanto la de eficiencia económica, la ley energética, la ley de extinción de dominio. No está el tema del IVA porque el IVA todavía no está publicado, entonces no está siendo parte de estos ingresos. Aquí otro dato importante. Durante este año se prevén ingresos por venta de petróleo de 14.340 millones. De este valor, solo 80 centavos de cada 10 dólares van al presupuesto general del Estado. Es decir, que se recaudaría apenas 1.204 millones. Pues los subsidios a los combustibles son un gasto importante, que se ubican en 3.093 millones. Por eso ya se piensa en un sistema de focalización. Se nos ha dado un tiempo para analizar la valoración y se nos ha dicho de forma muy directa que no es al gas, que no es al diésel, y entonces nosotros nos centramos mucho más en lo que son los combustibles gasolina. Tenemos que nosotros presentar la proforma antes de finalizar el segundo trimestre de este año. Del total del presupuesto de este año, se destinarán al sector salud 4.491 millones, para educación 4.641 millones, mientras que para seguridad 3.519 millones. ¿Cuál es el déficit fiscal? Es menos 4.800 millones de dólares. Según lo establece el artículo 295 de la Constitución, la Asamblea deberá, en un plazo de 30 días y en un solo debate, aprobar o realizar observaciones del presupuesto. Cualquier señalamiento que haga el Parlamento deberá centrarse solo en los campos de ingresos y gastos. El legislativo no puede modificar el monto general del presupuesto. Edison Saavedra, Noticias 7. Este 1 de abril entrará en vigencia la ley para enfrentar el conflicto armado interno y con ello el impuesto al valor agregado IVA aumentará su porcentaje del 12 al 13%. Cuando se publique en el registro oficial, la medida será del 13% de forma permanente. Sin embargo, el presidente Daniel Noboa podría subirlo al 15%, previo un informe del Ministerio de Finanzas que apruebe dicho incremento. Escuchemos las declaraciones de Diego Falconi, viceministro de Economía. Si la ley entra en vigencia, automáticamente la tarifa es 13, y la segunda parte es si la Presidencia de la República con informe del Ministerio de Economía y Finanzas justifican un incremento, pues ahí se incorporará todos esos valores dependiendo del escenario que se vaya planificando hacia adelante. Me parece que si nosotros revisamos la redacción de la ley, no establece tiempos. Es un derecho permanente del Presidente de la República. ¿En el mismo día se podría cambiar del 13 al 15? O 3 años después, o 10 años después, o 15 años después, cuando el presidente de la República, con informe del Ministerio de Finanzas, tenga la información que valide el incremento. Para potenciar el Ecuador como destino de grandes eventos, en esta semana está previsto que el gobierno entregue el 5º proyecto de ley en materia económica urgente a la Asamblea. Se trata de una iniciativa sobre turismo que busca eliminar impuestos para espectáculos internacionales que puedan realizarse en el país. Esta normativa, una vez que llegue al legislativo, deberá cumplir con el tratamiento respectivo, es decir, un plazo no mayor a 30 días para que la Asamblea lo debata y lo apruebe, previo al veto presidencial. A propósito del tema, el ministro Nils Olsen brindó más detalles de la propuesta. Con la nueva Ley Económica Urgente de Turismo, reduciremos los impuestos a todos los organizadores de eventos para convertir a Ecuador en un país más atractivo para los shows más grandes del mundo. Con esto vamos a poner a Ecuador en la ruta de todas las giras mundiales. Desde que asumió la presidencia del gobierno de Daniel Noboa, ha enviado a la Asamblea Nacional 4 proyectos de ley en materia económica urgente. Todos ellos han sido aprobados por el legislativo. Un resumen a continuación.
Hasta el momento, todos los proyectos de ley que elaboró el Ejecutivo contaron con los votos necesarios de la Asamblea Nacional para su aprobación, aunque en ciertos casos con modificaciones dentro del texto original. La primera, realizada en los primeros días del nuevo gobierno en diciembre del 2023, era la Ley de Eficiencia Económica y Recuperación de Empleo. La ley permite, por ejemplo, la exoneración del impuesto a la renta a las inversiones en proyectos turísticos de hasta $100.000, remisión del 100% de interés, multas o recargos a las deudas de créditos educativos, 0% de impuesto a la renta por los primeros 5 años para el establecimiento de zonas francas o la deducción de impuestos para empresas que contraten a jóvenes de 18 a 29 años. Luego fue el turno de la Ley de Competitividad Energética como mecanismo para solventar los apagones. Mantener como concepto principal la autogeneración de energía, promover una transición a energía limpia, energía renovable y que podamos ser competitivos en materia energética reduciendo los costos. La tercera fue la más debatida, era el proyecto de ley para enfrentar el conflicto armado interno, que como único punto planteaba subir el IVA al 15%. Y si bien la Asamblea aprobó el proyecto con otra propuesta, el presidente Noboa realizó una objeción parcial para que el IVA subiese permanentemente al 13% y al 15% cuando el jefe de Estado lo determine mediante un informe previo del Ministerio de Finanzas. La más reciente ley del Ejecutivo en ser aprobada es la de recuperación de activos de origen ilícito y transparencia. En otras palabras, de extinción de dominio para que el Estado monetice los bienes del narcotráfico y crimen organizado. Vamos a encontrar una vía correcta, una vía clara para efectivamente hacer efectivos los recursos que actualmente pertenecen al crimen organizado. La apropiación de estos bienes solo se aplicará cuando exista una sentencia ejecutoriada. El dinero recabado será invertido en programas de desarrollo infantil, prevención de drogas, mitigación por desastres naturales y proyectos de desarrollo económico y social. Esta ley con 129 votos también fue aprobada y resta que el jefe de Estado emita el veto para su allanamiento antes de entrar en vigencia, cuando también sea publicada en las próximas semanas en el registro oficial. Lautaro Andrade Castro, Noticias 7. Regresamos con más información. La Contraloría General del Estado sancionó con 15 salarios básicos unificados al expresidente Guillermo Lasso por designar a Sebastián Corral como secretario de la Administración Pública cuando éste tenía impedimento para ejercer cargo público. Corral también deberá pagar 20 salarios básicos. Veamos. Son exactamente $6.900 los que el expresidente Guillermo Lasso deberá pagar a Contraloría por haber designado a Sebastián Corral como secretario de Administración Pública durante su mandato. Esto fue anunciado por el contralor Mauricio Torres durante su comparecencia en la Comisión de Fiscalización de la Asamblea este miércoles. Estas responsabilidades alcanzan desde el presidente de la República con una multa de 15 salarios básicos, alcanzan a otros funcionarios de talento humano y de la Secretaría. En días pasados, la Contraloría determinó que Corral no podía ser designado para dicho cargo por ser accionista de empresas que mantienen relaciones contractuales con el Estado, cuya denuncia se ingresó en mayo del 2023. Aquí lo raro es por qué no se emitió o se hizo el examen. Si la denuncia fue en mayo, no se la hizo a tiempo, porque inclusive podría haber alcanzado a una destitución en el periodo que todavía estaba presente. Y por ello contra Sebastián Corral también recae una multa de 20 salarios básicos unificados, además de la destitución del cargo, a pesar de que ya no está en funciones. La destitución, ¿por qué? Si bien es cierto ya no está en funciones, pero debemos inscribirle en el Ministerio para que quede inhabilitado para 2 años. Esto tenía que haberse hecho hace aproximadamente un año, cuando estuvo ya cuando estaba en funciones el exministro o exsecretario en este caso. El contralor también dijo que la entidad determinó que se deben hacer 2 exámenes adicionales que ya están en curso. Una a paraísos fiscales y otra a la verificación del patrimonio, de la declaración patrimonial que presentó el exsecretario. ¿Por qué? Porque existen variables con montos negativos en los diferentes años, en las declaraciones juramentadas del exsecretario. Estas medidas son parte de la predeterminación de Contraloría. Sin embargo, los involucrados todavía pueden pedir una revisión. Edison Saavedra, Noticias 7. Por unanimidad, el Tribunal de la Corte Nacional de Justicia negó por improcedente la solicitud de apelación a la prisión preventiva a favor de Jorge Glass en el caso Reconstrucción de Manabí. La defensa de Jorge Glass trató de entorpecer la diligencia.
Este miércoles en la Corte Nacional de Justicia se desarrolló la audiencia de apelación, mediante la cual el ex vicepresidente Jorge Glass solicitó que se levante la orden de prisión preventiva por el caso bautizado como Reconstrucción de Manabí, donde es procesado por el presunto cometimiento del delito de peculado en el manejo de dinero para obras de reconstrucción luego del terremoto de abril del 2016, que afectó en mayor proporción a Manabí y Esmeraldas. En esta diligencia no faltaron intentos por dilatarla. El abogado de Jorge Glass solicitó que uno de los jueces de la sala, Iván Saquicela, se excuse de conocer la causa, aduciendo que existe una franca enemistad por parte del magistrado en contra de su defendido. El presidente del tribunal, el juez Felipe Córdoba, desechó el pedido al sostener que el abogado del ex vicepresidente no presentó formalmente la recusación del juez Saquicela, quien tampoco se ha excusado de seguir en el proceso. Esta diligencia se desarrolló pese a que Jorge Glass se encuentra alojado en la Embajada de México en Quito, país al cual solicitó asilo político. En la audiencia de apelación, la Fiscalía defendió la legalidad de lo hecho y de la solicitud de la prisión preventiva, ya que existen varios indicios de que el ex segundo mandatario pretende evadir la justicia en este nuevo caso. Al finalizar la tarde de este miércoles, el Tribunal de la Corte de Justicia negó por unanimidad la solicitud de apelación por improcedente. Por ende, se mantiene vigente la medida de prisión preventiva para Jorge Glass. Javier Ceballos, Noticias 7. En otros temas, ¿sabía usted que se le puede dar un segundo uso a los residuos de las frutas y verduras? ¿Cómo? Convirtiéndolo en compost. ¿Qué es eso? Aquí se lo contamos en la siguiente nota. Luis es un agricultor que ha mejorado su calidad de producción en un 30% gracias al compostaje de residuos orgánicos que recibe. ¿De dónde? Te cuento. ¿Qué tal una empresa ecuatoriana de alimentos cuya materia prima, entre frutas y verduras, sea adquirida de agricultores locales y que sus residuos, como cáscaras y restos, sean procesados en abono orgánico para luego ser entregados de manera gratuita a sus mismos proveedores? Pues es lo que Olé hace a través de su programa insignia Del Campo al Campo, una alianza con Anuna, empresa dedicada a la recolección de recursos orgánicos para la elaboración de compost. Hemos estado trabajando para acercarnos cada vez más a los agricultores. En ese sentido, fuimos llegando a algo que creemos que tiene muchísimo impacto y se ha convertido en parte esencial también ya del modelo de negocio, y es que todos los residuos orgánicos que nosotros como planta generamos acá, los enviamos a Nuna, que básicamente lo que hace es que convierte esos residuos orgánicos en compost. 2.400 kilogramos de abono orgánico son entregados mensualmente de manera gratuita a pequeños agricultores. Pero, ¿cómo es este proceso de conversión a compostaje y cómo llegan a los agricultores? Básicamente lo que hacemos ahora es que, como nosotros utilizamos un porcentaje muy alto de materias primas frescas que llegan directamente desde el campo de nuestros productos, entonces tenemos abastecimiento prácticamente semanal de muchas de estas materias primas. Esas se procesan. Aproximadamente el 30% de la fruta, de lo que uno compró, no se puede usar. Y esa cáscara, las pepas, etcétera, ellos a su vez tienen un proceso. Y en un periodo de aproximadamente 3 meses, esa basura o ese residuo se convirtió ya en compost y en abono orgánico. Le retornamos acá a la planta y le entregamos a los agricultores cada vez que vienen con su materia prima fresca. Con el uso de este abono orgánico, según agricultores proveedores de Olé, han notado una mejora significativa en la producción de los cultivos. Ser parte de la solución y no del problema. ¡Qué gran proyecto!